Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Bienvenidos, bienvenidas a Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México, donde hablamos absolutamente de todo lo que tenga que ver en finanzas de una manera práctica y sencilla. Mi nombre es Alejandro Vargas, instructor de educación financiera de la Academia de Franklin Templeton, y como siempre tengo el gusto de compartir escenario con Luis González, codirector de inversiones para la Oficina de México. Buenísimo, mi estimado Luis. Pues en los últimos dos capítulos empezamos a hablar de riesgo. El día de hoy vamos a hablar específicamente de los riesgos en la parte de renta fija, en la parte de los bonos. ¿Cómo podemos comenzar esta conversación, mi estimado Luis? Sí, a ver, generalmente vemos a los bonos como algo muy sencillo, ¿no? Muy simple, en donde pues pides o prestas dinero, pagas un interés y después tienes que regresar el dinero, ¿no? Obviamente el riesgo pues, más relevante fue el que platicamos, o bueno, no más relevante, pero más obvio, es el que platicamos el capítulo pasado, ¿no? Que es pues, que no te regresen tu dinero o que no te paguen tus intereses, ¿no? Y poníamos ahí varios ejemplos, el ejemplo de las calificadoras, el ejemplo de Lehman en 2008, en donde pues por falta de liquidez pues no puede repagar su deuda y quiebra, ¿no? Entonces, ese es digamos que el riesgo más obvio, ¿no? Y el que uno piensa cuando prestan el dinero. ¿Correcto? Pero en realidad hay muchísimos otros, Sí. ¿no? Sí. Entonces no me gustaría centrarme otra vez en riesgo de crédito porque ya lo tocamos la vez pasada. Ok. Me gustaría ver otros, ¿no? Ok. El segundo más obvio creo que es el riesgo de mercado o el riesgo de la tasa de interés, ¿no? Hay que recordar que cuando inviertes en un bono, la relación entre el precio y la tasa de interés de ese bono es inversa, ¿no? Entonces, tú inviertes en un bono que lo compraste a un 8% de tasa de interés. Si esa tasa de interés te sube a 9, ¿no? El precio del bono va a bajar, ¿no? Y por lo tanto, tú pierdes dinero. O sea, si tú estás invertido ya en el bono, tú perdiste dinero. Funciona también a la inversa. Si la tasa baja de 8 a 7, entonces el precio sube, y tú como inversionista del bono ganas dinero. Y puede parecer contraintuitivo, ¿no? Pero en realidad es bastante intuitivo lo que sucede con las tasas y los precios, ¿no? Obviamente, si quieres que un bono te pague más, ¿no? Es decir, si la tasa sube de 8 a 9, pues para que te pague más, el único factor de ajuste es el precio del bono. Entonces, si quieres que un bono te pague más, pues lo tienes que comprar más barato, ¿no? Entonces, para que un bono te pague más, o es decir, para que un bono te pague de 8 a 9, ¿no? Esa subida de tasas, pues obviamente lo tienes que comprar más barato. Entonces, si tú estás invertido en un bono, que te suban las tasas es lo peor que te puede pasar. Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué fue lo que sucedió en el 2021? En el 2021. Acuérdense que las tasas, cuando hablamos de macro, las tasas están relacionadas con la inflación. Si sube la inflación, suben las tasas, ¿no? Entonces, un mundo inflacionario, o sea, si esperamos inflaciones altas en el futuro, pues no quieres estar invertido en bonos, porque las tasas van a subir, Sí. ¿no? Entonces, si tú estás invertido en bonos, pues lo mejor que te puede pasar es que las tasas bajen, lo peor es que las tasas suban. Perfecto. Si quieres invertir en bonos, es decir, si no has entrado, pues lo mejor que te puede pasar es que las tasas suban. ¿Por qué? Porque vas a comprar más barato, ¿no? Entendí. Sin embargo, pues ese es el riesgo del mercado, ¿no? Las tasas se mueven todos los días. No solamente estoy hablando de la tasa de Banxico, que la pueden cambiar cada 8 semanas, ¿no? Estoy hablando de las tasas de mercado. Acuérdate que Banxico solamente fija la tasa de un día, ¿no? Pero la tasa está al 7%. Y así va a permanecer hasta que la cambiemos, ¿no? Pero la tasa de 2 días, 5 días, 1 mes, 2 años, 5 años, 30 años, 100 años, la pone el mercado. Y esa cambia todos los días. Entonces, en un día puedes ganar dinero si las tasas bajan, las tasas de mercado bajan, o perder dinero si las tasas de mercado suben, ¿no? Entonces, este es el primer riesgo importante, ¿no? ¿Podría ofrecer un resumen o una perspectiva un poquito distinta del riesgo de tasa de interés? Y por favor, corrígeme en cualquier momento, ¿va? Los bonos son instrumentos de deuda que nos pagan un cupón o un interés periódico, ¿sí? Ese cupón tiene una tasa específica, ¿sí? Cuando se emite el bono por primera vez, para poder decidir qué tasa va a pagar el bono,
pues me imagino que el emisor tiene que voltear a ver cuáles son las tasas de referencia que existen en el mercado, ¿no? Y una de ellas pudiera ser la tasa de referencia del Banco Central. Si la tasa está, por ejemplo, al 5%, el bono va a emitir, el emisor va a emitir un bono a una tasa muy cercana a ese 5%, ¿es correcto? Si de repente en 8 semanas la tasa sube, la tasa de mi bono en ese momento es más baja que la tasa actual. Y si yo decido vender mi bono en ese momento, voy a tener que venderlo a un precio más bajo como para incentivar que alguien compre un bono con una tasa más baja que la tasa de referencia actual, ¿correcto? Más bien para incentivar que compren una tasa más alta, ¿no? O sea, al final del día, Más baja en el sentido de que yo quiero vender mi bono que está en 5%, la tasa subió, por ejemplo, a 5.25, los nuevos bonos se van a estar emitiendo a una tasa cercana a ese 5.25, mi bono no es atractivo porque paga una tasa del 5 y por ende, si lo quiero vender en ese preciso momento, probablemente tenga que experimentar un castigo o una baja de precio Sí, para bajar el precio incentivar que alguien para me que lo esa compre, tasa, ¿no? para que esa tasa del 5 se suba al Ya te- mercado, a la que está en el mercado, Ya te entendí. ¿no? Porque al comprarlo a un precio más bajo, la tasa, El rendimiento el final es rendimiento mayor. final va a ser mayor. Exacto. Estás Perfecto. comprando barato, Excelente. ¿no? Entonces, para que el rendimiento final sea más alto. La contraparte, yo compro un bono al 5%, ¿sí? De repente la tasa baja, ahora mi bono es más atractivo porque está pagando una tasa más alta que las tasas de referencia actual o los nuevos bonos que se están emitiendo, y por eso ahora si decido vender mi bono en este momento, lo voy a poder vender con un extra o con una prima, por decirlo así, Exacto. porque está pagando una tasa más alta que los bonos que se están emitiendo en este momento. Exacto. Si alguien quiere comprar, lo puede comprar a mercado, lo va a conseguir a 5%, o te lo puede comprar a ti, pero tú no lo vas a vender al 5.25, lo vas a vender al 5% y por lo tanto a un precio más elevado. Correcto. ¿No? Ok, O perfecto. sea, tú lo puedes vender si quieres al 5.25, pero sería una tontería hacerlo. Ya. ¿No? ¿Por qué? Muy Porque todo el mundo lo está vendiendo más caro. ¿No? Perfecto, perfecto. Entonces, por eso, y qué bueno que hiciste esta aclaración de la tasa de referencia contra las otras tasas que se mueven más frecuentemente, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que si la tasa está ahorita al 6.75, pues todo lo demás debería de ser similar a ese 6.75, ¿no? Exacto. Pero no, al final del día, todas las tasas del mercado, excepto la de un día, o la de reporto, o la bancaria de un día, pues esa la determina Banxico, el resto la determina el mercado. Por oferta y demanda, correcto. Por oferta y demanda. Y por sus views de largo plazo, oye, cómo está la inflación, cómo está el crecimiento, y en función de eso o sea, se va formando la curva de tasas. Sí. ¿No? La curva de tasas al final del día es plazo en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y, ¿no? Entonces, a 2 días te paga 7, a un mes te paga 7.10, ¿no? Y así te vas. Perfecto. Y eso lo determina el mercado en todo momento, ¿no? O sea, obviamente hay un día, está el cierre, pero pues, entre la apertura y el cierre las tasas se pueden mover como las acciones. Pueden subir, pueden bajar, pueden lo que sea. Entonces, en todo momento el mercado está determinando qué tasas. Y por lo tanto, el valor de tus bonos. Y eso es un riesgo, es el riesgo de mercado. Que también ese riesgo también redunda o reditúa en un rendimiento potencial también, ¿no? Lo vimos en el ejemplo que poníamos de las tasas que se elevaron en el 2021. Al inicio, pues sí era un dolor para todos porque las tasas estaban elevando, ¿no? Pero si tú compraste bonos a un 11% y ahorita las tasas están bajando, pues estás en una posición favorable, ¿no? Entonces, Exacto. eh, n- eh, podemos ver las cosas con un lente de pesimismo o con uno de optimismo, pero lo ves más objetivamente cuando tienes la información ya claramente. Exacto. O sea, el caso del 2025 fue un caso. 21, 21. Sí, pero no, del 2025 fue un caso atípicamente bueno, ¿no? En donde, a ver, el del 2022 fue un caso atípicamente malo, Malo, sí. en donde las tasas subieron mucho y por lo tanto perdiste dinero en bonos, que eso es otra cosa. O sea, cuando inviertes en bonos sí puedes perder dinero, ¿no? Si las tasas suben. Y el 2025 fue un año atípicamente bueno, en donde tuviste rendimientos del 20% en renta fija, ¿no? Lo cual no es normal. ¿Pero por qué? Porque las tasas bajaron, como bien mencionas, del 11 al 7%, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, al final del día puedes tener años malos y ese es un riesgo, y años muy buenos. Perfecto. Buenísimo. El segundo, bueno, hablábamos también, y otra forma de medir el riesgo de los bonos es a través de una sobretasa, un spread.
¿no? Generalmente tienes la curva base, que es la curva gubernamental, cuando te paga un CETE, cuando te paga un bono gubernamental de 10 años, ¿no? Y después tienes a otros emisores que no son gubernamental, ¿no? Si la empresa A, B o C quiere salir a emitir deuda, pues ¿qué es lo que hace? Generalmente se fija en dónde está la curva gubernamental, ¿no? La tasa de 10 años está al 9%. Entonces, la empresa no puede salir a emitir abajo del 9%. ¿Por qué? Porque nadie la va a querer, ¿no? Claramente una empresa es mucho más débil en términos de crédito que el gobierno, ¿no? El gobierno tiene la maquinita para imprimir dinero, te puede pagar en cualquier momento. La empresa no. Entonces tiene que emitir arriba de la curva gubernamental, ¿no? ¿Qué tan arriba? Pues va a depender de qué tan riesgoso se percibe esa empresa, Ok. ¿no? Entonces, si es una empresa de bajo riesgo, por ejemplo, América Móvil, aquí en México, que está calificado similar, incluso ligeramente arriba del gubernamental, eh, va a emitir muy cerca de la curva gubernamental, Ok. ¿no? Si la curva gubernamental está al 9, probablemente América Móvil lo emitirá al 9.10, ¿no? Pero luego tienes otras empresas mucho más riesgosas, mucho más pequeñas, que no tienen generación de flujo, eh, que no pueden emitir cerca del 9%, Sí. ¿no? Entonces van a emitir al 10 o al 11, ¿no? Y entonces ahí te da chance de hacer una sobretasa, un spread, ¿no? América Móvil está emitiendo a 0.10 arriba del gubernamental, a 10 basis, Ok. ¿no? Mientras que la otra empresa que es mucho más débil, que tiene un riesgo mucho más elevado, pues está emitiendo a 2% arriba de la curva gubernamental, ¿no? Entonces, una forma de ver qué tan riesgoso está haciendo una empresa o no, pues es ver de qué tamaño es su spread o su sobretasa. Que cuando hablamos de spread y sobretasa estamos hablando de la diferencia, de nuevo, entre la curva del instrumento gubernamental, De tu curva base, exacto. la base, contra la que vas a emitir tú. Exacto. Ok. Y también funciona para México. O sea, ¿qué tan riesgoso es México? Pues, ¿cuál es la curva base de México? El Treasury, ¿no? Entonces, si si el Treasury de 10 años está en 4% y México emite al 5%, entonces el riesgo de México son 100 puntos base, es 1%. Es el spread. Es el spread. Ok. Si de repente México vuelve a emitir y emite a 70 puntos base o a 0.7 arriba del Treasury, entonces México se percibe ya más seguro que antes, Entendido. ¿no? Si Venezuela emite a 1.200 puntos base arriba de la sobretasa, de la curva base de Estados Unidos, pues obviamente Venezuela, o sea, lo hace porque Venezuela se percibe como mucho más riesgoso que otros países. Ok. Entonces el spread o la sobretasa sobre la curva base es una forma de medir también el riesgo de un bono. Perfecto. Y pregunta, estas curvas o estos spreads, estas sobretasas, las vemos representadas en una curva, ¿no? Tenemos la curva gubernamental, tenemos la curva de la empresa. Cada empresa tiene su propia curva. Cada empresa puede tener su propia curva, ¿sí? Tenemos curvas de sectores o podemos como conjuntar a empresas en una curva también. Lo puedes construir, ¿sí? Sí, ok. Sí. Digo, no es común ver curvas de sectores, pero las puedes construir sin problema, Ok. ¿no? Generalmente ves la curva gubernamental y ves la curva de cada emisor, ¿no? Ok. Y ahí puedes ver su sobretasa, si esa sobretasa ya se ha hecho más pequeña, entonces la percepción de riesgo de esa empresa ha bajado, si esa sobretasa ha subido, entonces la percepción de riesgo ha subido de esa empresa y por lo tanto se percibe más riesgosa, ¿no? Y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero es una curva porque estamos hablando de las tasas de interés en instrumentos a corto, mediano y largo plazo. Exacto, es una Sí. curva y la puedes granular tanto como quieras. Por eso de repente el gobierno saca bonos a 2, 5, 10, 20 y 30 años, ¿no? Oye, pero ¿por qué el gobierno se está endeudando a 30 años, no? Pues una de las razones es justo para generar esa curva de interés, para que si una empresa quiere salir a emitir a 30 años, puede decir, a ver, ¿cuál es mi Punto de referencia. ¿cuál es mi punto de referencia? ¿No? Oye, pues el gobierno está pagando 30 años 9.5. Pues o sea, yo te tengo que pagar 9.5 o vas, ¿no? Perfecto. Entonces sí, o sea, al final del día, pues puedes generar la curva. Y obviamente los instrumentos se van moviendo. Entonces, cuando emites uno de 30 años, el gobierno, pues probablemente la primera emisión sí es a 30 años. Pero pues el tiempo va caminando, ¿no? Y ese bono de 30 años se va a convertir en el bono de 28 años, de 27, de 26, de 25, ¿no? Entonces vas poblando la curva con instrumentos de distintos plazos. Perfecto, ¿no? Buenísimo. Ahora ya entendí las curvas. Y no sé si sea el momento para hablar de esto y dime si no lo es,
pero por ahí se escucha a veces cuando en las noticias que la curva se ha invertido. ¿Ahí de qué estamos hablando? Pues a ver, en esencia, también por el riesgo, uno espera que las cosas de corto plazo te paguen menos a las cosas de largo plazo. Riesgo de impago a mayor tiempo pues, es mayor, porque hay más incertidumbre, ¿no? Entonces, a mayor plazo, mayor tasa, ¿no? Eso es un poco la regla. Perfecto. ¿No? Cuando las curvas se invierten, pasa lo contrario, es decir, a mayor plazo, menor tasa. Entonces, es una forma atípica de la curva en donde a un día el gobierno te está pagando 9%, pero a 30 años te está pagando 7%. ¿Y eso se hace porque se percibe más riesgo en el largo plazo que en el corto? Hay distintas, Perdón, al revés. ajá, En el corto que en el largo. hay distintas teorías de por qué la curva se puede llegar a invertir, ¿no? La más común, la más aceptada es porque existe una expectativa de que las tasas bajen en el largo plazo, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo la parte larga de la curva está capturando las expectativas del mercado de qué es lo que va a pasar con la tasa de corto plazo. Si de repente la curva está invertida, eso quiere decir que Banxico o el Banco Central va a terminar bajando en el corto o mediano plazo la tasa para que la curva se vuelva a desinvertir, ¿no? Entonces, esa es como de las teorías más sencillas para explicar por qué la forma de la curva es como es, ¿no? Es una teoría de expectativas. Pero si quieres, más adelante podemos entrar a distintas teorías de por qué las curvas, o sea, la forma de las curvas, ¿no? Sería una buena idea, ¿no? Porque creo que más que nada porque nos habla de expectativas a futuro, ¿no? Exacto. Perfecto. Vámonos al tercer tipo de riesgo dentro de la renta fija, riesgo de liquidez, que lo hablamos o lo mencionamos brevemente en nuestro primer capítulo, pero hablábamos básicamente de que no todos los bonos pueden convertirse de regreso en efectivo de manera inmediata, ¿no? Exacto, en esencia es el riesgo de no poder comprar o vender un bono, puede generar cualquier activo, pero ahorita que estamos hablando de bonos, de un bono sin impactar el mercado, ¿no? Y hacerlo de manera rápida. Perfecto. Riesgo de La reinversión, reinversión, que también lo mencionamos. y ya lo hemos platicado, Ujú. ¿no? Que era un poco el riesgo de amarrar una tasa hoy, dejar que pase el tiempo y cuando te venza la inversión, salir a invertirte a tasas más bajas, ¿no? Entonces ya pues no estás generando el mismo ritmo de crecimiento en tu capital, ¿no? Perfecto. Y para cerrar entonces ya la conversación, hablemos un poquito de una medida para aproximar cuál pudiera ser el efecto de las tasas o de este riesgo de tasas de interés sobre los instrumentos de deuda, que es la duración, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de duración, ¿de qué estamos hablando, Cris? Generalmente, cuando hablamos de duración, la mayoría de las personas piensa, pues, cuánto le falta al bono para vencer, Sí. ¿no? Pero eso es una interpretación equivocada de lo que es la duración, ¿no? La duración es una medida de sensibilidad, ¿no? Es decir, lo que te está diciendo es un numerito que te dice qué tanto se mueve el precio del bono cuando se mueve la tasa, ¿no? Acuérdense que existe esta relación inversa, ¿no? Si hay alguien con conocimientos un poquito más técnicos o matemáticos dentro de los que nos están escuchando, en esencia la duración es la primer derivada, es la razón de cambio entre la ecuación en la ecuación de un bono que incluye dos variables, que es tasa y precio, ¿sí? ¿No? La tasa serían como las X o la variable independiente, es la que se mueve todo el tiempo, y el precio es el resultado de ese movimiento de las X, ¿no? Entonces, es una razón de cambio, ¿no? Cuando se mueve la tasa un basis point o 0.01%, ¿cuánto se mueve el precio, ¿no? La duración específicamente es a movimientos de 100 puntos base, ¿no? Es decir, cuando la tasa se mueve, pasa de 8 a 9%, el precio, ¿cuánto baja? ¿No? Baja 5%, 6%, 7%, ¿no? Entonces es una métrica de sensibilidad, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene que ver con cuánto le falta por vencer un bono, pero esa es una relación como no muy, o sea, no te sirve para mucho. Ok. Aquí lo que estamos hablando es sensibilidad. ¿Qué Sensibilidad. tanto se mueve el precio del bono con base en los movimientos en las tasas de interés? Exacto. Me imagino que hay instrumentos que son más sensibles a estos movimientos de las tasas, que pueden ver su precio más afectado, y bonos que son un poquito más resistentes a los movimientos de tasas. Exacto, bonos más de duración más larga, pues sí, ante movimientos pequeños de tasas tiende a tener movimientos grandes en los precios. Bonos de duración corta, pues es todo lo contrario, ¿no? La tasa te puede mover mucho y el precio pues, no necesariamente va a cambiar tanto. No, y la duración sí tiene que ver con cuánto le falta por vencer, pero también tiene que ver con
qué tan seguido paga cupón, cuál es su tasa cupón, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Generalmente cupones elevados te baja la duración, ¿no? Cupones bajos te suben la duración, ¿no? Es por eso que luego los instrumentos de tasa cero, ¿no? O los instrumentos de cupón cero generalmente son los que más duración tienen, es decir, los más sensibles a los movimientos de las tasas. Podríamos hacer entonces la suposición de que entre menor sea el vencimiento del instrumento, mayor va a ser la duración del mismo. ¿Cómo? Entre menor sea el vencimiento del instrumento, menor va a ser su duración. Menor va a ser su duración. En regla de dedo. Ok. Pero sí, en esencia sí. Okay. Todo lo demás constante, entre menor sea el vencimiento, menor sea la duración. Menor será la duración. Entonces, menor la sensibilidad a los cambios de las tasas de interés. Correcto. ¿Los CETES, por ejemplo, tienen menor sensibilidad a los cambios en las tasas de interés? Que un bono de 10 años, sí. Ok. Perfecto. Buenísima. ¿Algo más que queramos ver aquí en duración? Por ahí hablabas de convexidad. La convexidad sería la segunda derivada, ¿no? Al final, pero en términos prácticos, ¿qué nos dice eso? Ya hablamos que la primera es la sensibilidad. ¿La segunda qué sería? La segunda es un poco, te sirve para ajustar la forma de la curva. Acuérdate que la duración solamente sirve para aproximar cambios pequeños, ¿no? Cuando se te mueve la tasa 1 basis, 2 basis, 10 basis, 100 basis, ¿no? Pero el momento que estás creciendo ese cambio, el error de aproximación cada vez se vuelve mayor, ¿no? Porque estás aproximando una curva que es convexa, ¿no? Que es convexa con una línea, ¿no? Que es la derivada. Obviamente, entre más te alejes, pues la curva convexa se va a ir alejándose de la curva de la línea. Entonces, la convexidad te sirve para saber qué tanto te estás alejando de esa curva y poder hacer un ajuste más fino. Perfecto, ¿no? La verdad es que la convexidad se usa un poquito más, es un concepto un poquito más elevado en el manejo de portafolios de inversión de renta fija. Yo creo que para el inversionista que nos está escuchando, conocer la duración sería suficiente. La convexidad yo la pondré como en segundo término, ¿no? Pero también es una métrica para medir qué tan riesgoso está haciendo un bono, ¿no? Ok. Oye, para cerrar, una pregunta que me han hecho varias veces. Normalmente, dependiendo de las condiciones de mercado, he escuchado a algunos expertos decir, se recomienda subir la duración o bajar la duración. ¿A qué nos referimos con eso? Claro. Pues en esencia, tradúcelo a lo que acabamos de platicar, ¿no? Se recomienda subir la sensibilidad o bajar la sensibilidad. Okay. ¿Cuándo quieres subir la sensibilidad de un portafolio? Pues cuando crees que las tasas van a bajar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si las tasas bajan, los precios suben y quieres estar lo más expuesto a ese movimiento para ganar el mayor dinero posible. Perfecto. Si quieres bajar la duración, quiere decir que quieres bajar la sensibilidad. ¿Y cuando quieres bajar la sensibilidad? Cuando las tasas suben. Exacto, ¿no? Entonces tienes esa Perfecto. en esencia es eso, ¿no? Buenísimo, perfecto. Pues bien, con esto llegamos al final de este episodio, recapitulando que tenemos dos riesgos importantes en los instrumentos de deuda, hablando de los riesgos de tasas de interés, el riesgo crediticio, pero también hay otros dos con el riesgo de liquidez y riesgo de reinversión, y que tenemos esta medida de la duración para tener una aproximación a qué tan sensible es nuestro instrumento a esos cambios en las tasas de interés. Exacto, sí. Siguiente capítulo, bueno, vamos a cerrar esta serie de episodios hablando de riesgo, centrándonos un poquito más en las acciones, ¿no? Para ver cómo se mide el riesgo en estos instrumentos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.